Hoy no hablamos de rumores ni de especulaciones, habla Misael González y, por primera vez, finalmente revela lo que ocurrió detrás de cámaras y cómo la doctora Ana María Polo lo botó del programa en circunstancias que nadie se atrevió a contar. Lo que parecía un espacio de justicia y moral intachable esconde tensiones, silencios incómodos y decisiones que se tomaron lejos de las cámaras. Todo ocurrió en medio de un contexto difícil, marcado por carencias y silencios, cuando una conversación aparentemente cotidiana terminó abriendo una grieta inesperada. A partir de ahí surge una pregunta inquietante: ¿qué harías si descubrieras que un programa de televisión que durante años creíste completamente real escondía guiones, decisiones calculadas y verdades incómodas tras cámaras? Eso es exactamente lo que plantea esta revelación, que sacude los cimientos de un show icónico y expone la salida abrupta de uno de sus colaboradores más cercanos, un hecho que dejó al equipo y a la audiencia en shock. Lejos de tratarse solo de un despido, la historia se adentra en tensiones internas, choques de visión y conflictos que nunca salieron a la luz. Invitado inicialmente para aportar una mirada fresca y humana a los casos legales y sociales, este colaborador vivió lo que describió como un sueño cumplido, hasta que empezó a notar una dinámica rígida, con límites estrictos y poco espacio para el diálogo. El quiebre llegó cuando propuso un enfoque más empático en un caso familiar sensible y su sugerencia fue rechazada de forma tajante, dejando claro que la línea del programa no admitía matices emocionales. Desde ese momento, la relación se volvió tensa y surgieron dudas más profundas, alimentadas por comentarios internos y supuestas inconsistencias en algunos casos, que lo llevaron a cuestionar la autenticidad de lo que se mostraba al público y a descubrir que detrás del espectáculo había mucho más de lo que nadie se atrevía a contar. Cuando Misael decidió expresar sus inquietudes dentro del equipo, su postura fue descartada casi de inmediato. La doctora Ana María Polo, conocida por su carácter inflexible, dejó claro que no toleraría cuestionamientos que pudieran poner en entredicho la imagen del programa. A partir de ese momento, la relación profesional comenzó a resquebrajarse. Según personas cercanas a la producción, Polo empezó a verlo como un elemento incómodo, alguien que alteraba la dinámica del set y amenazaba el control absoluto que ella ejercía. La tensión alcanzó un punto crítico durante la grabación de un caso delicado por una disputa de herencia, cuando Misael detectó contradicciones evidentes en los testimonios y trató de señalarlas. Su intervención fue interpretada como un desafío directo a la autoridad de la doctora, quien respondió con frialdad, dejando claro que su palabra no se discutía. Semanas después, sin explicaciones concretas, Misael recibió una llamada del productor ejecutivo notificándole su salida definitiva del programa. Una decisión que él siempre vinculó a su negativa a ceder en sus principios éticos. Lejos de ser un hecho aislado, antiguos colaboradores aseguran que su expulsión fue el desenlace de una serie de enfrentamientos cada vez más incómodos, incluido uno especialmente tenso durante un episodio sobre fraude matrimonial, donde las pruebas parecían demasiado convenientes y los testimonios excesivamente alineados con un guión previo. Ignorado en la preproducción y convencido de que algo no cuadraba, Misael decidió hablar en pleno rodaje, interrumpiendo el programa y señalando públicamente las inconsistencias ante todos. Incluso si eso significaba contradecir a la doctora Polo frente a cámaras y equipo, un acto que muchos consideran el verdadero punto de no retorno. Creo que este caso tiene elementos que no han sido verificados correctamente, habría dicho Misael frente al equipo, una frase que detonó una reacción inmediata. Según testigos, la doctora Ana María Polo ordenó detener la grabación y, con una mirada tajante, le dejó claro que ese no era el espacio para cuestionar nada en público. Lo que siguió fue un cruce de palabras tan tenso que paralizó el set. Misael insistió en que la ética y la transparencia debían estar por encima del espectáculo, mientras Polo defendió que el objetivo del programa era enviar un mensaje contundente al público, sin detenerse en matices incómodos. El ambiente se volvió irrespirable y, aunque algunos intentaron calmar la situación, la doctora zanjó el asunto con una frase que muchos recuerdan como una condena definitiva: si no estaba dispuesto a seguir las reglas, tal vez ese no era su lugar. Desde ese día, todo cambió. Misael fue apartado de reuniones clave, sus opiniones dejaron de contar y el silencio comenzó a rodearlo hasta que, semanas después, una llamada fría del productor ejecutivo le confirmó su salida sin mayores explicaciones. Para él, aquel enfrentamiento no solo significó el final de su paso por Caso Cerrado, sino el inicio de una serie de dudas profundas sobre lo que realmente ocurría detrás de cámaras, alimentando la sospecha de que,
Más que un tribunal de justicia, el programa funcionaba como un espectáculo cuidadosamente controlado. Para Misael, su salida del programa fue un golpe duro, pero también un punto de quiebre que lo obligó a replantearse hasta dónde estaba dispuesto a ceder en materia ética. La pregunta que lo persigue desde entonces es inquietante: ¿cuántas historias similares siguen enterradas en los archivos de casos cerrados sin que el público las conozca? Tras abandonar el show, comenzaron a llegarle mensajes de apoyo de antiguos compañeros, aunque muchos venían acompañados de advertencias veladas para que guardara silencio. Algunos le decían que tuviera cuidado, que no se trataba solo de un programa de televisión, sino de una estructura poderosa donde nadie cuestionaba a la doctora Polo sin pagar un precio. Lejos de intimidarlo, esas advertencias reforzaron su convicción de que detrás de cámaras existía una dinámica mucho más oscura y controlada de lo que se mostraba al aire. Según Misael, el funcionamiento interno era rígido, casi autoritario, y cualquier voz disidente era vista como una amenaza directa. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores aún más explosivos sobre la autenticidad de los casos, aunque siempre se defendió que los conflictos eran reales. Él sostiene que muchas historias parecían cuidadosamente dramatizadas, con testimonios ensayados y pruebas que aparecían de forma conveniente para elevar el impacto televisivo. Recuerda incluso un caso de herencia entre dos supuestos hermanos que, fuera del set, apenas se conocían, y cuando lo cuestionó, le pidieron que no hiciera preguntas incómodas porque todo estaba bajo control. Para Misael, ese fue el momento en que entendió que la prioridad no era la verdad, sino el espectáculo. Una lógica reforzada por un ambiente de favoritismo donde algunos podían equivocarse sin consecuencias mientras otros eran señalados por detalles mínimos. Todo dependiendo de su cercanía con la doctora Polo y los productores, un clima que culminó en tensos enfrentamientos internos que hoy, finalmente, comienzan a salir a la luz. Según Misael, todo quedó en evidencia cuando un productor se atrevió a cuestionar el tono excesivamente sensacionalista de uno de los casos y propuso abordarlo con mayor seriedad. La respuesta de la doctora Polo fue inmediata y contundente, dejó claro que el programa se hacía bajo sus reglas y que quien no estuviera de acuerdo podía marcharse. Para Misael, ese episodio resumía a la perfección el nivel de control absoluto que ella ejercía sobre cada engranaje del show, desde los casos y los guiones hasta el casting y el enfoque narrativo. Con el tiempo, al compartir sus vivencias con personas de confianza, comenzó a recibir información aún más inquietante. Le hablaron de un grupo interno dentro de la producción dedicado a mejorar los casos antes de salir al aire. Si una historia no resultaba lo suficientemente impactante, se le añadían elementos ficticios para elevar el drama, lo que explicaba por qué muchos conflictos parecían demasiado calculados o escandalosos para ser reales. Pero lo más perturbador, asegura Misael, fue descubrir que en algunos episodios los participantes no eran personas comunes, sino actores contratados por su capacidad para actuar frente a las cámaras. No ocurría siempre, pero sí lo suficiente como para poner en duda la autenticidad del programa y abrir un debate incómodo sobre la ética de un espacio que se presentaba como un tribunal de justicia, cuando en realidad, según él, funcionaba más como un reality cuidadosamente producido. Pese a la magnitud de sus acusaciones, Misael insiste en que no actúa desde el rencor ni contra Ana María Polo ni contra el equipo de Caso Cerrado. Reconoce que la televisión es un negocio competitivo y que muchas decisiones se toman bajo presión, pero sostiene que el público merece conocer la verdad, porque al final es la audiencia quien mantiene vivo el programa. Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, desataron una ola de controversia que comenzó a sacudir la imagen del show y de su icónica conductora, abriendo un debate incómodo sobre los límites éticos del entretenimiento televisivo. La reacción no tardó en llegar. La doctora Polo salió a defenderse en una entrevista exclusiva, con un tono firme y desafiante, asegurando que había dedicado décadas de esfuerzo y sacrificio a construir el programa y que no permitiría que alguien que, según ella, no entendió cómo funciona ese mundo, intentara desacreditarlo. Aunque evitó mencionar nombres, el mensaje fue claro. A partir de ahí, la opinión pública se dividió, mientras algunos continuaron respaldando a la presentadora y defendían que el programa era solo entretenimiento, otros, influenciados por los señalamientos de Misael González, comenzaron a exigir mayor transparencia. Lejos de retroceder, Misael amplió sus declaraciones en entrevistas posteriores, describiendo prácticas que consideraba cuestionables e incluso afirmando que uno de los casos había sido completamente fabricado. El momento, según él,
en que comprendió que no podía seguir formando parte de algo que chocaba frontalmente con sus principios. Sin embargo, la polémica alcanzó un nuevo nivel cuando empezaron a circular documentos filtrados por una fuente anónima que habría trabajado dentro del programa, alimentando aún más las dudas sobre lo que realmente ocurría detrás de cámaras. Los documentos filtrados, que incluían correos internos y notas confidenciales de producción, parecían respaldar de forma inquietante las declaraciones de Misael González, revelando instrucciones precisas para intensificar el dramatismo de ciertos casos e incluso la búsqueda de participantes con experiencia previa en actuación. Ante la creciente presión mediática, Ana María Polo decidió endurecer su discurso y, en una declaración pública, afirmó que todo formaba parte de una campaña para desacreditar su trabajo, asegurando que dirigir un programa con impacto en millones de personas implicaba decisiones que pocos comprendían. Defendió que Caso Cerrado había servido para dar voz a quienes no la tenían y que ese era, según ella, el verdadero valor del proyecto. Sin embargo, la polémica trascendió los titulares cuando organizaciones vinculadas a la justicia social y a la ética profesional comenzaron a exigir una investigación más profunda sobre las prácticas del programa, cuestionando la responsabilidad que tenía frente a una audiencia que lo percibía como un tribunal real. En medio de ese escenario, Misael aprovechó la atención para iniciar una serie de conferencias donde relataba su experiencia y reflexionaba sobre la peligrosa frontera entre el entretenimiento y la ética. Encuentros que se transformaron en espacios de debate donde críticos y seguidores del show confrontaban una misma pregunta incómoda: ¿hasta dónde se puede llegar en nombre del espectáculo televisivo? En una de sus charlas más comentadas, Misael lanzó una pregunta que sacudió al auditorio y terminó explotando en redes sociales. ¿Cuántas veces creemos algo solo porque lo vimos en televisión y cuántas aceptamos una versión de la realidad sin detenernos a cuestionarla? La reacción fue inmediata y polarizada. Mientras unos celebraban su valentía por decir lo que muchos pensaban, otros lo acusaban de buscar notoriedad aprovechándose de un programa que durante años fue un pilar de la televisión hispana. El debate se desbordó en Internet y durante semanas los usuarios se enfrentaron bajo hashtags que ponían en duda la esencia misma del show. En medio de la tormenta, la doctora Polo continuó al frente del programa, aunque con ajustes visibles. Comenzaron a aparecer advertencias aclarando que algunos casos podían estar dramatizados o inspirados en hechos reales adaptados para la televisión, un gesto que muchos interpretaron como una respuesta tardía a las críticas. Misael, lejos de retroceder, siguió defendiendo su postura, convencido de que decir la verdad era más importante que agradar. Aunque para algunos quedó como un oportunista, su testimonio abrió una conversación mucho más profunda sobre el poder de los medios, la construcción de narrativas y la responsabilidad que asumen los programas que se presentan como algo más que simple entretenimiento. Para Misael González, hablar nunca fue un error, aunque incomodara. Asegura que la verdad rara vez es cómoda, pero siempre necesaria, y que si su experiencia sirve para que otros cuestionen lo que ven y desarrollen una mirada más crítica, entonces todo habrá valido la pena. En una época donde lo real y lo fabricado se confunden con facilidad, resulta imprescindible analizar lo que consumimos sin aceptarlo ciegamente. Programas como Caso Cerrado no solo muestran conflictos y justicia televisada, también evidencian lo frágiles que pueden ser las narrativas que asumimos como ciertas. La verdad, como ha quedado demostrado, no siempre coincide con lo que nos cuentan, y descubrirla implica enfrentarse a revelaciones incómodas. Los medios tienen una responsabilidad que va más allá del entretenimiento, presentan historias, pero somos nosotros quienes debemos decidir cuán reales son y cómo influyen en nuestra forma de ver el mundo. En un escenario donde casi todo parece tener un precio, recordar que la búsqueda de la verdad nunca es cómoda se vuelve esencial. Así llegamos al final de este recorrido entre rumores, silencios y revelaciones que rodean a Caso Cerrado. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites de la verdad en los medios y el poder de los relatos televisivos, apóyanos con un like. Comparte y suscríbete para seguir explorando juntos los secretos y enigmas que se esconden más allá de lo que nos muestran.